7:39 de la mañana ya tenemos el contacto con la magíster Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Secretaria, muy buenos días, ¿cómo está? Omar Jael le saluda, estoy en compañía de Noris Arroyave. ¿Sí nos escucha? Sí, muy buenos días, un gusto estar el día de hoy. Muy buenos días, secretaria. Bueno, un tema fundamental, estamos ya a cierre de año, ya los chicos en los colegios, algunos ya van pensando en terminar ya su periodo secundario, y de ahí viene esa etapa, ¿no? En donde a uno le entran los nervios y dice, a ver, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo va a ser el tema de la admisión hacia las universidades, sobre todo públicas, a partir del próximo año, magíster, una vez que se eliminó lo que era la prueba que daba el ingreso a las instituciones de educación superior? Muy buenos días nuevamente. Sí, efectivamente, gracias a la reforma del Reglamento General de la LOES y de esta promesa de nuestro presidente Guillermo Lasso Mendoza, justamente se elimina el proceso de acceso desde una sola cartera de Estado a un proceso de acceso normal, un proceso de acceso que se maneja a nivel mundial. Yo creo que éramos una excepción. Este proceso de acceso se enmarca en un principio fundamental de jóvenes libres y universidades libres. Jóvenes libres para poder acceder y... Sí, la escucho, secretario. Yo escucho un retorno. Ya no. Ok. Bueno, pues jóvenes libres para poder acceder y acercarse a la universidad donde ellos quieren postular sin tener que pasar por un solo test. Y por otro lado, pues universidades libres para hacer sus procesos de admisión conforme el tipo de universidad, el tipo de que tienen. Y finalmente, pues de esta manera lograr que el sistema vaya funcionando de una mejor manera. Por otro lado, este proceso de acceso es solo una parte y un componente en esta búsqueda de oportunidades, como tú bien lo mencionabas al inicio, ¿no? Esto viene acompañado de un aumento de recursos de $200 millones para las universidades, con el establecimiento de indicadores de calidad al momento de hacer esa distribución de recursos por parte del gobierno. Por otro lado, pues romper todas las cadenas que se habían establecido en la sobreregulación a las universidades, y en el marco de la calidad, pues permitir, entre comillas, que las universidades puedan diversificar su oferta, sus modalidades de estudio, su presencia en territorio. Entonces, para que logremos este fin que estamos consiguiendo, precisamente pues se necesita articular, trabajar de manera unida con las universidades, con el Consejo de Educación Superior, con el sector privado, para poder llegar a ese fin en el que realmente el talento humano que se forma aporta al desarrollo de nuestro país. Sabe que el tema, más allá de si era la prueba, de que si era un preuniversitario y todo depende de cupos. Lamentablemente todo llega a eso, cupos. Porque uno puede tener las mayores intenciones de que 100.000 estudiantes estudien medicina en el 2023, pero si solamente hay cupo limitado para tanto, por más que los chicos quieran estudiar eso, no lo van a poder hacer. ¿Cómo está el tema de los cupos? Bueno, sí durante este gobierno hemos aumentado un 26% de cupos. Hemos pasado de 90,000 cupos que se ofertaban a cerca de 130,000 en este periodo. Estoy segura que ese proceso seguirá creciendo de la misma manera. Tan solo en este año, en cuanto a educación técnica y tecnológica, hemos aumentado 181 carreras. El próximo año lanzaremos ya el primer instituto en las Islas Galápagos, una educación superior en Galápagos, en distintos territorios no ha existido. Entonces, efectivamente, el eliminar el acceso por parte de una cartera de Estado era un proceso vital que teníamos que conseguir, porque las universidades necesitan no solo tener un listado de estudiantes, los jóvenes también no podían solo ver un listado de universidades y de carreras, sino acercarse a la universidad donde ellos querían postular, hacer el proceso que tenían que hacer y pues recibir la orientación. Y esa es una parte fundamental al momento de hacer un proceso de admisión, no solamente del TED y el proceso de admisión como tal, es promocionar las carreras. Ahora vamos a ver a las universidades desplegadas tanto en los colegios, en ferias, promocionando sus carreras y buscando que hayan buscando cubrir con esas necesidades de su territorio y de la ciudadanía.
Ahora, secretaria, el otro día, hace un buen tiempo ya, tuvimos aquí una asambleísta que iba a proponer, y no sé si les ha llegado ese tipo de propuestas allá a la Secretaría, una propuesta para reabrir las universidades que fueron denominadas de garaje y que fueron cerradas durante los pasados, que algunas verdaderamente sí eran de garaje. Y yo le preguntaba, ¿por qué abrir esas universidades? Y le preguntaba a la asambleísta, y el asambleísta me decía, es que por lo menos para que los pobres vayan. O sea, al pobre hay que darle eso, al menos anda a un garaje a recibir clases. ¿Les ha llegado algún tipo de propuesta formal para reabrir esas universidades de garaje? No, no ha llegado a ninguna propuesta formal y yo creo que el sistema de educación superior ecuatoriano es un sistema que ha ido madurando mucho. Las universidades con un gran esfuerzo han trabajado en sus procesos de calidad, muchas con un esfuerzo, yo digo, duplicado en un entorno con una total sobreregulación, pues están en rankings mundiales y no podemos desmerecer y no podemos romper ese sistema en el que estamos enfocados y encaminados en promover una mejor educación para nuestros jóvenes, para los ciudadanos, procesos de investigación. Recordemos que la academia no es solamente la formación, sino también es de investigación, es vinculación con la sociedad. Una academia, pues, que realmente trabaja de manera articulada con la ciudadanía y por el desarrollo del país, la resolución de problemas sociales. Cualquier proceso o proyecto que se quiera para establecer, pues definitivamente tendrá que pasar y tendrá que ser analizado, estudiado por los distintos entes de control, los procesos de calidad en el CASES, la normativa vigente, pero sin caer en una oferta que podría terminar siendo irregular. Lo que buscamos nosotros es calidad de la educación superior y mayores oportunidades para los jóvenes. En esa misma línea, Magister, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Nosotros hace algunas semanas tuvimos a la representante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, para ser exactos, y ella, dentro de sus declaraciones y denuncias que realizaba, era dos cosas puntuales. Primero, que seguían recibiendo clases desde la virtualidad, sobre todo en materias que se necesita y requiere estar presencial. Y segundo, la falta de profesores en algunas asignaturas. Esto de aquí, ¿ustedes lo han podido revisar? ¿Les ha llegado este reclamo? ¿Lo han escuchado? Sí, bueno, este tipo de denuncias, recordemos que deben ser presentadas en el Consejo de Educación Superior, quien es justamente el ente que regula y establece la normativa en cuanto al proceso de educación, de formación y educación superior. En cuanto al tema de la virtualidad, recordemos que durante la pandemia se establecieron pues procesos y se establecieron permisos, digámoslo así, para que se pueda proceder a la virtualidad. Es importante resaltar que si hablamos, por ejemplo, de recursos, falta de profesores, justamente en esa misma línea hemos trabajado de la mano de las universidades con un aumento de presupuesto. En general, las universidades del próximo año recibirán $200 millones. La Universidad de Guayaquil no será la excepción, recibirá también un aumento de presupuesto para que también pueda un poco ir solucionando, si es así, pues esos inconvenientes. Pero aquí es importante mencionar que ese aumento de presupuesto siempre va a estar monitoreado y siempre va a estar establecido conforme a los criterios e indicadores de calidad. Es decir, que no se entrega los recursos a las universidades como se lo hacía antes, sin una evidencia de saber cómo va a ser esa ejecución presupuestaria. Magister, ¿ustedes qué carreras van a impulsar desde la Secretaría o se van a promover para que los futuros estudiantes tengan otras opciones y otros abanicos? Porque, claro, se está hablando de la libertad de poder escoger. Antes teníamos jóvenes que decían, dentro del examen no me salió la opción que yo quería, y por ahí iba el discurso. Pero también, ¿cuáles son estas otras carreras del futuro, que ya no están futuros, sino inmediato, que se van a empezar a promover como país para poder tener profesionales que apunten hacia esas otras áreas que nos falta? Bueno, pues definitivamente como órgano rector de la política pública de educación superior y como órgano rector de los 52 institutos públicos del país, estamos haciendo un trabajo permanente para fortalecer la formación técnica y tecnológica. Como lo había mencionado hace un momento, este año hemos aumentado 181 carreras nuevas en el sistema. Estamos desplazados semanalmente y personalmente lo hago
a nivel nacional para conocer la realidad de cada uno de los institutos, potenciar esas carreras y algo muy importante que he podido notar y voy concluyendo. Hemos estado en la Joya de los Hachas, estuve en Colte, en Ibarra, en Guayaquil, estuve en Durán, estuve también esta semana en Loja, en Vilcabamba, y lo que podemos ver en cuanto a formación técnica y tecnológica es que los jóvenes y su creatividad se expresa al máximo en este tipo de carreras. Ellos son personas apasionadas por lo que están estudiando, tienen un gran potencial para crecer y ellos justamente son los protagonistas y los principales voceros para que los jóvenes, sus padres de familia y la ciudadanía conozcan los beneficios de este nivel de formación. Todos sabemos que el Ecuador necesita especialistas en sus distintas áreas, en informática, por ejemplo, para el desarrollo de cada uno de los territorios de Manabí, acuicultura, agricultura, son carreras que ya es talento que necesita el sector. Y lo que estamos haciendo justamente como cartera de Estado en cuanto a educación superior es promover, el primero asesorar a los jóvenes y en segundo lugar que conozcan cuál es la oferta académica que existe en nuestro país. Ok, hay 35 institutos superiores, bueno, me confirma si han aumentado, pero lo que yo tenía mapeado existían 35 institutos superiores, entre públicos y particulares. Yo tuve la oportunidad esta semana de visitar uno de los institutos públicos que hay en Guayaquil y me llevé la sorpresa de que en infraestructura falta muchísimo. Está este solo instituto que tiene alrededor de unos 3.000, 4.000 estudiantes regados en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar, en la noche en otro lugar, y de hecho la comunicación en torno a los jóvenes para que sepan que existen estos institutos gratuitos no ha sido muy amplia, y una de las preguntas que yo les hacía es, pero ¿por qué no comunicamos que existen estos lugares para que los jóvenes puedan tener esta otra oportunidad? Y me decían, lo que pasa es que no tenemos la infraestructura para hacerlo, o sea, no podemos llenar de estudiantes si no vamos a poderles brindar desde la infraestructura, las aulas, los equipos, el internet es paupérrimo. Entonces, ¿cómo poder hacer para que estos institutos, o qué están haciendo ustedes para que estos institutos se potencialicen realmente? Bueno, son 52 institutos públicos a nivel nacional y más de 150 institutos privados también a nivel nacional. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues justamente acercarnos a cada uno de los institutos. Todavía nos faltan varios por conocer y ver la realidad. Y para poder llegar a una solución definitiva del problema, porque evidentemente, y concuerdo con la percepción que tuviste, que más que una percepción es una realidad, al momento de establecer la educación técnica y tecnológica en este país, considero que se lo hizo de una manera desordenada, de todas, y en verdad no exagero, en todos los institutos a los que yo asisto me dicen que es la primera vez que una autoridad de CENESID está en su territorio. Entonces, difícilmente se pudieron tomar acciones cuando no había presencia de la autoridad y se desconocía. No se puede hacer política pública en un escritorio, como todos sabemos. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, el 2 de enero arrancamos ya con el proceso de autoevaluación y diagnóstico de los 52 institutos públicos. Un diagnóstico que no se lo hace solo a nivel de rectores, sino donde participan estudiantes, docentes y la misma comunidad cercana para poder evidenciar, por un lado, las buenas prácticas, pero también saber cuáles son las necesidades y cuáles son las debilidades que tienen cada uno de los institutos para poder potenciarlos de una manera adecuada. Hemos hecho grandes avances, definitivamente. Tenemos 4 entregas de institutos para este año. El próximo año serán 8 institutos más que se entregarán. Las 181 nuevas carreras también. Hay mucho apoyo de organizaciones, de la empresa privada, de organismos sectoriales. Hemos recibido como datos, donaciones, pero este proceso se lo debe hacer conociendo a nivel integral y teniendo, como yo lo digo, una radiografía de cómo está el sistema de educación superior técnico y tecnológico, y así poder tomar decisiones inmediatas, no tanta consultoría como estaban acostumbrados en años anteriores, sin tanta consultoría, pero sí con mucha ejecución. Secretaria, la última interrogante, le comento algo anecdótico. Año 2002, ingreso a la Universidad de Guayaquil, carrera de la medicina. Éramos 2.000 estudiantes en primer año, 2.000. Éramos 22 paralelos a 100 por aula. Teníamos que recibir las clases en las escaleras, en las escalinatas, en el suelo.
los cuerpos en descomposición aproximadamente ya a los 2 meses. Se robaran las partes de los cadáveres. Recuerdo tanto que tuve que con mi madre dormir 2 noches en los exteriores de la Universidad de Guayaquil para conseguir un cupo. Cuando ya llegábamos a la fila, estaban vendidos los turnos de la fila. Había mucha palanca con las secretarias para conseguir los cupos. ¿Cómo se va a evitar eso ahora? Le pregunto específicamente si las 52 instituciones de las cuales ustedes tienen el control y regulación, ya les han informado cada una de ellas, ¿sabes qué? El próximo año nosotros vamos a tomar este modelo, vamos a hacer preuniversitario, o no, vamos a mantener un examen de ingreso, o no, vamos a tomar 6 meses de esto. Ya todas han notificado cuál va a ser el procedimiento que van a tomar, y sobre todo, y le pregunto ya por un tema muy propio de nosotros, porque estamos acá en Guayaquil, ¿qué va a hacer la Universidad de Guayaquil? Porque muchos estudiantes nos lo preguntan, todavía no sabemos cuál va a ser el modelo de admisión que va a tener la Universidad de Guayaquil el próximo año. Bueno, si me permites, todo empieza, primero distinguir entre las universidades públicas y los institutos públicos. Los institutos públicos, al ser órgano rector, su órgano rector CENESID, pues seguirán con un proceso de admisión unificado. Es decir, tomarán un test de admisión y los jóvenes elegirán a qué instituto quieren acceder, en qué ciudad, etcétera. Y por otro lado, las universidades, lo que hemos hecho con ellas es desde el día 1, desde que se reformó el Reglamento General de la LOES, pues empezamos a trabajar en mesas de trabajo para construir el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y de esta manera pues establecer los criterios mínimos que deberán considerar las universidades para justamente que el proceso esté enmarcado en la ética, la transparencia, pero sobre todo en un proceso eficiente y con el cumplimiento de las políticas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. El rol de CENESID en cuanto al monitoreo, es un monitoreo que debe realizar durante todo el proceso de admisión en las universidades públicas, y en esa línea, pues las universidades durante este mes nos presentarán cuáles son sus procesos de admisión para nosotros poder, claro está, validar que estén enmarcados dentro de la normativa y poder realizar el monitoreo pertinente. O sea que, secretaria, hasta el momento no les han entregado esa información. Bueno, están en tiempo, no es necesario que la entreguen todavía. Recordemos que el año lectivo en el régimen Costa inicia en marzo. Las universidades en este momento y en conjunto con CENESID lo que hemos hecho es validar de acuerdo al tipo de universidad, qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a establecer. Hay algunas universidades como por ejemplo la Escuela Politécnica del Litoral que ya arrancó y ya establece su proceso de preadmisión, pero también hay otras universidades que están construyendo su normativa. Este es un proceso que como todos sabemos, es un proceso de un cambio radical en el sistema de educación superior y claro, esta CENESID apoyará en todo momento y yo de las reuniones que hemos podido tener con rectores, nos hemos ido a cada una de las universidades, no llamándoles a CENESID, sino acercándonos para conocer su realidad y podemos ver que están preparadas, están listas para arrancar con sus procesos de admisión. Como lo repito y lo insisto, la CENESID verificará en todo momento que se cumplan con los principios de eficiencia, transparencia y sobre todo que se cumpla con la normativa vigente. Perfecto. Hemos tenido a la secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. Muchísimas gracias por su participación aquí en Un Café con JJ. Gracias. Gracias. Tenga un excelente día.